Ok, vale. Creo que ahora os saldrá, a los que estáis en Zoom, un mensaje de que esto se graba. En todo caso, sí, buenas tardes a todos, a los que estáis virtualmente y a los que estáis presencialmente, aunque quedo tapado por el atril, o sea que ahí veis la mano por ahí encima. Y bueno, y agradecer una vez más a Viveka, Perabel y a todos vosotros, pues que la acogida y la oportunidad de explorar hoy juntos empezar a explorar las tres proposiciones del proemio. Como sabéis, es la introducción a la doctrina secreta y tal como decía Elena Blavatsky, ¿no? Quien entiende el proemio está capacitado para entender la doctrina secreta, ¿no? Por más abstrusa y enrabasada que sea, pues si tiene claro los tres proposiciones del proemio, ya tienes mucho adelantado. Bien, ah, debo advertir a los que os habéis unido por Zoom que bueno, esta sesión, de hecho, en su día la dimos, creo que fue en septiembre o así, en el curso de Akasha, ¿eh? O sea que para algunos quizá no estuvisteis y para otros será un repaso que bueno, que nunca está mal porque yo mismo también de vez en cuando repaso estas cosas porque em, esta es la lectura de la doctrina secreta, es cíclica, es volver a ello y volver a ello, ¿no? Y muy bien, dicho esto, sin más preámbulos, vamos a ponernos en el tema. A ver, primero de todo, tengo que abrir lo que quiero compartir. Vale, muy bien. Bien, y ahora voy a compartir. Ajá. Vale. Decidme, ¿estáis viendo la lámina que estoy compartiendo? ¿Me lo podéis confirmar alguno, por favor? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien, se Se ve ve bien, bien. vale, muchas gracias, Manuel. Pues venga, vamos a ello. Sí. Perfecto. Pues la pongo. Bueno, sabed que se está grabando esto y que al grabarlo, pues lo pasaré a Viveka. También lo compartiré por el chat que tengo de WhatsApp, que creo que la mayoría estáis apuntados, los que estáis en Zoom al menos, y que, bueno, si alguien no quisiera salir, pues ahí donde está el menú de las funciones, donde veis el icono del vídeo, lo clicáis y se apagará la cámara, con lo cual vuestra imagen no saldrá. Vale, dicho esto, entonces, um, el, hay tres postulados o tres principios del proemio en la doctrina secreta y que si se comprenden en su profundidad, se está bien equipado para adentrarse y zambullirse en lo que son las estancias. ¿Eh? Como sabéis, en el libro de Doctrina Secreta hay el cosmogénesis y el antropogénesis. ¿Eh? Y Elena Blavatsky decía que se basaba en un libro, el Zan, que ella tuvo acceso cuando estuvo en el Tíbet. Y bueno, hizo unas copias, memorizó parte de ello, dijo que el resto no lo copió ni lo memorizó ni nada, porque no estaba más allá de la comprensión perdón, así. Más allá de la comprensión del estado evolutivo del ser humano nuestro ahora, ¿no? Y que no valía la pena. ¿Eh? Bueno, entonces, el primer postulado del proemio de la doctrina secreta afirma que hay un principio, ¿no? Y que este principio, tal como leéis aquí, ya voy a ponerme un puntero, esto ayudará.
Aquí, sí. Es omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. ¿Eh? A la tradición hindú, como lo veréis que luego lo cita, a este principio lo llama para Brahm, o sea, más allá de Brahm. ¿Eh? Como evidencia del primer postulado, Elena Blavatsky afirma que el espacio es una realidad abstracta, absoluta e impersonal, vacía de atributos, ¿no? Imagináis un espacio, es muy difícil de imaginar, sin ningún objeto dentro, infinito, por todos los lados, sin límites, ¿no? Y que lo permea todo, ¿no? Entonces, esto se acerca mucho a este principio del absoluto, ¿no? O para Brahm, como dice la tradición vedántica, ¿no? Bueno, cuando utiliza el término espacio, deduzco que no está hablando exactamente del mismo espacio físico al que estamos acostumbrados, pero sirve muy bien como analogía. ¿Eh? Más bien, ella cuando utiliza la palabra espacio abstracto, como iremos viendo, habla de una realidad metafísica, ¿no? Que todo lo impregna, ¿no? Entonces, esta realidad la percibimos nosotros con nuestros sentidos tridimensionalmente. Tiene una altura, tiene una anchura, tiene una profundidad, ¿no? Y además tiene un factor tiempo, ¿no? Y nuestra pobre imaginación pues se sirve de esta abstracción mental de un espacio físico tridimensional con un tiempo que corre para de alguna hacernos una idea, entre comillas, de lo que es este principio absoluto, ¿no? Bueno, con esta introducción voy a leer esto y lo vamos a desmenuzar, ¿no? Un principio. Este es el primera de las tres proposiciones. Hoy os advierto, no pasaremos de la primera, ¿eh? Esto va para largo, ¿no? Entonces, un principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana. Está diciendo que pensemos lo que pensemos, pongamos el atributo que le pongamos, no podremos abarcar lo que es el absoluto. Y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia, por más abstracta que sea la palabra que le pongamos como atributo. Entonces, está fuera del alcance del pensamiento, por más abstracto que sea el pensamiento. Y según las palabras de Mandukya, esto es una literatura secreta de los Vedas en la India, es inconcebible e inefable. O sea, empezamos mal, ¿no? Porque vamos a hablar de una cosa de la cual no se puede hablar, ¿no? Esto no promete mucho, pero ya veréis que sí. Porque podríamos decir, bueno, como que no se puede hablar, pasemos al segundo principio, a ver si es más interesante que el primero. No, no. Con estas solas palabras y algunos comentarios que he extraído de lo que ella pone después de esta primera proposición, podemos profundizar mucho y vemos el sentido de todo ello. Bueno, entonces la realidad detrás de toda la multiplicidad del cosmos en el que vivimos es un principio que dice que es omnipresente. O sea, si es omnipresente quiere decir pues que está en todas partes, ¿no? Está aquí, está allá, no sé, me parece que había una canción que decía algo así, no soy de aquí, no soy de allá, no sé qué más, ¿no? Pues eso, es de todas las partes y ninguna, ¿no? Entonces, todo aquello que percibimos, incluso aquello que no percibimos, y nosotros mismos no somos más que manifestaciones de este principio absoluto. Esto es lo primero que nos está diciendo. Somos manifestaciones todo, nosotros, todo lo que percibimos, todo lo que no somos capaces de percibir, bien porque no está en nuestro campo de percepciones o bien porque pertenece a realidades más sutiles que la realidad física, ¿no? Todo ello emana de este principio absoluto, porque este principio es omnipresente. Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero, claro, pensemos un poco más allá, ¿no? Resulta que vivimos en una realidad en que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Hay cosas muy defectuosas, incluso perniciosas y tóxicas, ¿no? Y esto podría crear un problema, pero, claro, si nos dice que la realidad absoluta es omnipresente, quiere decir, hola Enrique, quiere decir que el malo, que
que la teosofía no acepta que hayan dos principios, el principio del bien y el principio del mal, que es un poco los términos cristianos, ¿no? Y que el principio del bien pues es el principio divino o Dios, y que el principio del mal es o Dios o maligno, Satán o demonio, como queramos llamarle, o la ausencia del bien, ¿no? Integra lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. O sea, que parte de nuestra evolución es también todos nuestros defectos, todas nuestras imperfecciones y los defectos e imperfecciones externos a nosotros que debemos afrontar a lo largo de nuestras vidas. Esto es muy importante. Además, nos dice que esta realidad no es solamente omnipresente, con todas estas implicaciones. Fijaros que no es simplemente de lectura de decir omnipresente. Ah, vale, muy bien. Tiene muchas implicaciones. Eterno, ¿no? Eterno, que quiere decir que está más allá del tiempo y de la duración. Por lo cual, está más allá del pasado, está más allá del presente y está más allá del futuro, ¿no? Siempre ha estado allí y no ha sido afectado por el tiempo, esta realidad absoluta, ¿no? Em, mm, entonces, si este principio siempre ha estado aquí y allí y en todas partes, quiere decir que todo ha surgido de esta realidad. Todo ha surgido, todo lo que percibimos con nuestros sentidos ha surgido de esta realidad que somos incapaces de concebir con nuestros sentidos y con nuestro raciocinio. Además, dice que no tiene límites, por lo tanto, no tiene confín, ¿no? Y lo implica, si no hay confín, tiene que decir que no hay contenedor que pueda contenerlo, ¿no? Es el contenedor de todo. Por ejemplo, ¿qué es el contenedor del tiempo? La esencia del tiempo. La duración. La esencia del tiempo es la duración. Hay un tiempo relativo, que es el nuestro, hay un tiempo infinito que viene del pasado y en el futuro y y va hacia el futuro, pero no hay distinción entre un intervalo y un lapso de tiempo y el siguiente, y luego está por detrás la esencia del tiempo, que es la duración, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Finalmente, el primer principio o proposición nos dice que es inmutable. Esta realidad absoluta es inmutable. O sea, ello quiere decir que a pesar de que constatamos que en la vida todo cambia, porque en la vida, pues sí, mira, yo tengo unas canas que antes no tenía y tengo menos pelos que antes y en fin, y todos nos podríamos poner a llorar aquí, pero el substrato de aquello que percibimos no cambia. Podemos cambiar la forma de un metal noble, ¿no? Del oro. Con un orfebre, pues con el martillo, lo que sea, le damos una forma determinada al oro, pero el oro en sí mismo no cambia. Este es el concepto. El substrato de la materia no cambia. Irán cambiando las formas y se deformarán en el espacio-tiempo, si nos metemos en temas de relatividad, ¿no? Bueno, entonces nos dice que toda especulación sobre esta realidad absoluta es imposible. Lo que pone aquí, claro, puesto que trasciende el poder conceptual del ser humano. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos con nuestra mente limitada simplemente será una aproximación a esta realidad, a lo que es, ¿no? Entonces, si esta realidad no se puede percibir desde los conceptos de nuestra mente ordinaria, sino que debemos elevar el estado de conciencia de nuestra mente y ser uno con esta realidad para poder percibirla, ¿no? Entonces, esta realidad no es algo que podamos comprender, ni ver como algo separado de nosotros mismos, ni podemos realizarlo totalmente desde nuestra limitación, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para expresar esta realidad siempre serán limitados, ¿correcto? Entonces, perdón, Pilar y Manolo, que se me ha olvidado. Hola, Pilar y Manolo, disculpadme. Bienvenidos. Una, em,
Entonces, fijaros que el proemio ahora entra en una dinámica que es la que utilizan muchas escuelas, en budismo, por ejemplo, el neti neti y otras, que es negar, ¿no? No es esto, no es lo otro, no es lo otro, porque es más fácil negarle atributos que darle atributos, porque es una realidad que está más allá de los atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que esta realidad sea omnipresente quiere decir que no ocupa posición determinada. O sea, no está aquí, no está allá, no está exclusivamente aquí, no está exclusivamente allá, porque está en todas partes a la vez, ¿no? O sea, es decir, que es omnipresente es una negación en sí mismo, ¿no? Que sea eterna quiere decir que no se ve influenciada por el paso del tiempo. Intrínsecamente tiene una negación también, ¿no? Que sea sin límites ya es una negación en sí mismo, ¿no? Y que sea inmutable quiere decir que no sufre cambio, o sea, cambio no. O sea, siempre va negando, va negando, no, no, es esto, no es lo otro, no es lo otro, no es lo otro, ¿no? Entonces, por reducción, ¿no? No podemos entender ninguna de las negaciones de estos atributos, pero saber lo que es un punto en el espacio o en el tiempo, sin limitaciones ni cambios, pero estos conceptos son abstracciones, ¿no? O sea, no llegamos más allá, ¿no? Bueno, es una táctica frecuente, que se utiliza en textos sagrados, ¿no? Y entonces sigue. Por cierto, los que estáis, lo digo tanto, los que estáis en internet, levantad la mano si queréis decir algo y os doy la palabra y lo mismo digo aquí, ¿eh? Lo haremos. Ah, hay que bajarlo un poquito más. Pues a ver cómo. Sí, allá, pero es que estoy viendo cómo se baja esto. Ah, ya veo, por aquí. ¿Ahora? Sí, vale, perdón. Ah, ya. Sí, decídmelo, por si se me pasa, que es alguien. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver la siguiente. Entonces, ella comenta. Ahora, estos son comentarios que ella va haciendo a esta primera proposición. Dice, hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, con mayúscula, obscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz. Fijaros que entramos en una contradicción en el término, raíz sin raíz, de todo cuanto fue, es o ha de ser, eterno. Hállese, por descontado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito, sin ninguna relación con el ser manifestado e infinito. Y finito. Entre paréntesis, nosotros somos seres manifestados y finitos, o sea, sin ninguna relación. Estamos sin ninguna relación. Bueno, luego, si adentramos en la doctrina secreta, esto se matiza. Entonces dice, es la seidad más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Seidad que viene de ser, es un neologismo. Bueno, pero ahora vamos a ver. Bueno, comentario mío. Solamente aquello que es relativo puede tener atributos, ¿no? Las cosas relativas son las que pueden tener atributos, ¿no? Aquello que es relativo puede compararse a algo, ¿no? Por ejemplo, la cara de Monse ahora está más preocupada que mi cara. Pues me mira con una cara de preocupación, ahora no, ahora sonríe más que yo, ¿no? Entonces, esto es una comparación, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Entonces, en el mundo relativo las cosas funcionan así, compararse con algo que es distinto a sí mismo, a yo, ¿eh? Entonces, hemos hecho un ejercicio de separación. Al compararnos, Monse y yo, nos hemos reafirmado en nuestra separación. ¿Eh? No, 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 sin ninguna implicación emocional, por cierto, estaba hablando metafísicamente. Ello no corresponde al carácter uno de la realidad absoluta. Así. Hola, Enrique. Consecuentemente, la realidad absoluta no contiene atributo alguno manifestado. O podríamos decir también que los contiene todos. O no tiene ninguno o los contiene todos. Y se neutralizan entre ellos.
Lo bueno neutraliza lo malo, lo caliente neutraliza lo frío, lo simpático neutraliza lo antipático y da un efecto neutro, el cero, ¿no? Lo que pasa es que la analogía esta de los opuestos que se compensan da una idea entonces de que la realidad absoluta es una suma de agregados de opuestos, ¿no? Con lo cual entramos un poco en la contradicción de que sea uno. Pues entonces parece que sea una multitud que la agregas, ¿no? Bueno, no es una muy buena analogía, ¿no? Bueno, en todo caso, un atributo excluiría el resto de atributos, ¿no? Si la realidad fuera caliente, bueno, pues entonces, claro, ello excluiría que la realidad esta absoluta fuera frío, ¿no? Por ejemplo. Pero ello es mucho más importante entre lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque ello trae implicaciones en cómo entender la evolución, ¿eh? Y cuando hablemos de la ley de los ciclos y la ley del karma y de la reencarnación en el segunda y tercera proposición, entraremos a fondo con la cuestión de lo bueno y lo malo y del sentido que tiene en la evolución. Vale. Es decir, todo está contenido en el absoluto. Y así podríamos afirmar que la realidad absoluta es el contenedor de todo, ¿eh? Además, el texto afirma que esta realidad absoluta permanece, ¿dónde estás? Permanece esencialmente, sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Y ello es así porque solamente nos podemos relacionar con algo que no soy yo. Solamente nos podemos relacionar con algo que no soy yo. Si no, no haría falta relacionarse con ello, puesto que ya soy ese algo. Si yo estuviera tan unido con Monse que fuéramos la misma persona, no tendría que compararme con ella, porque sería compararme conmigo mismo, ¿eh? Y este es el concepto que hay detrás. Pero entonces, esto quiere decir que no hay separación en la realidad absoluta. Y este concepto es muy importante en teosofía, con respecto al concepto de Dios. A mí la palabra Dios, honestamente, he de decir que me rechina un poco, ¿eh? Quizá por el pasado así católico, ¿no? Y por la manera que se nos ha presentado esto, ¿no? Si entendemos a Dios como una entidad separada de nosotros, bueno, entonces podemos hablar con esa entidad, porque como es otro, que no soy yo, ¿no? Entonces podemos adorarla, podemos pedirle cosas. Oye, a ese que es mi enemigo, tal, ¿no? A ese favorécele, que me cae mejor, ¿no? Ese que no sé qué, ¿no? Le vas rezando cosas y le vas pidiendo cosas, como la carta de los Reyes Magos y tal y cual, ¿no? Esto es para mí, la palabra Dios, tal como la hemos heredado de nuestra tradición católica, es un poco, a mí personalmente, con todo el respeto, es un poco una relación un poco infantil. Ahora, dicho esto, hay gente, seguro, personas menos sofisticadas intelectualmente quizás que yo, que este concepto les sirve tanto que evolutivamente están más avanzados que yo. O sea, esto también lo tengo claro. O sea, un gran respeto a la manera en que cada uno viva lo divino, ¿eh? O sea, y esto es muy importante porque a medida que nos vamos sutilizando, cuidado con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia intelectual o tal, que no tenemos que vigilar mucho nuestra humildad, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, si todo lo que hay, todo lo que está manifestado es Dios mismo, no hay posibilidad alguna de relacionarnos con Dios como si fuera algo distinto a nosotros, ¿no? Así se entiende cuando Elena Blavatsky dice que esta identidad superior está vacía de toda relación con el ser manifestado, porque este, el ser manifestado, es la realidad absoluta ya. Y entonces, si yo veo a Monse, como esta, yo la he tomado hoy contigo, ¿eh? Que te tengo aquí. La tengo aquí, la tengo vigilando, la tengo en la mira. Que participamos de esta realidad absoluta, pues entonces ya estamos en una relación a otro nivel.
¿no? Si tengo esto claro y veo la realidad absoluta en ti y la reconozco o tengo unos vislumbres de reconocerla en mí. Entonces, siento que hay algo profundo que nos hunde más allá de nuestras discrepancias temporales, las que pueden haber, que no las hay, que yo sepa. Pero bueno, ¿me entendéis? Entonces, dice ella utiliza la palabra, este neologismo, ¿no? Seidá, ¿no? Viene del inglés, to be es ser, ¿no? El verbo ser, ya sabéis. Shakespeare le puso al príncipe Hamlet esa to be or not to be, this is the question, ¿no? Ser o no ser, esta es la cuestión, ¿eh? Entonces, en inglés, el be, si le pones o en general cualquier verbo o cualquier adjetivo, si le pones un NESS como terminación, como sufijo, entonces lo substantivizas, ¿no? Be-ness sería esta cualidad de ser. Que no existe se inventó la palabra ella, no es que exista en inglés, ¿no? Pero en inglés tiene esta plasticidad con cualquier palabra que sea un verbo, un adjetivo, le pones un ness al final y la sustantivizas, ¿no? Castellano quizá utilizar el neutro, el lo bueno, ¿no? Pero claro, lo ser no queda bien, ¿no? Es la seidad, ¿no? Salió esta palabra cuando se decidió traducirlo. Cuando pensamos en un ser, pensamos en una entidad individual identificable gracias a que tiene unos atributos particulares. Ninguna otra identidad tendrá el conjunto de todos los atributos identificables a esa entidad llamada Daniel. Y esto es lo que distingue o singulariza Daniel respecto a Monse, respecto a Nuria, a Elizabeth, etc. ¿No? Vale. Entonces, y esto es lo que además garantiza que estemos separados, ¿no? Porque, claro, el conjunto de tus atributos no son exactamente igual que los míos, ¿eh? Yo tengo mi personalidad, mis cosas, mi declaración de renta, mi tal, cual, y todas estas cosas que nos distinguen unos de otros, ¿no? Este concepto de ser individual que tenemos no es aplicable a la realidad absoluta, ¿no? Esta, la realidad absoluta, es la identidad una que facilita y permite el que todas las identidades individuales se manifiesten con sus atributos particulares. Entonces, esta cualidad única, que no pertenece a los seres separados, sino a la realidad absoluta que hay detrás de los bastidores del cosmos, ¿no? Que no es compartida en su totalidad con ninguna de las entidades separadas, porque cada uno tenemos a nuestra parte espiritual, nuestra parte de comunión con la realidad absoluta, ¿no? Entonces, es lo que llama Elena Blavatsky Seidá. ¿Eh? Y asimila esta cualidad a la palabra sat. Como veis aquí, dice, bueno, sat en sánscrito, ¿no? Sat quiere decir verdad, ¿no? Está diciendo, la realidad absoluta es la verdad última. Es lo que nos está diciendo aquí con esta última frase. Es la seidá más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Entonces, claro, bueno, llegado a este punto, nos podemos todos hacer una pregunta muy válida, ¿no? Que seguramente os la habréis hecho muchos, y si no, pues la verbalizo yo. ¿Por qué narices tenemos que ocupar nuestras mentes en lo absoluto, ¿no? Si nuestras mentes no son capaces de concebir, de comprenderlo, lo que es el absoluto. ¿No? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta? Vale. ¿Por qué tenemos, voy a sacar las narices, por qué tenemos que ocupar nuestras mentes en lo absoluto si nuestras mentes no están capacitadas para comprender lo que es el absoluto? Porque estamos quizá perdiendo el tiempo ahora, ¿no? No. ¿Quién ha dicho que no? Ah, mira, perdón, Manuel. A ver, espera, luego te doy la palabra, Manuel. De Mercè. A nivel de conciencia, ¿el qué? Por encima de la mente no es nada. Vale, estás diciendo que estamos intentando hacer un salto por encima de la mente a un nivel de conciencia superior al que puede acceder la mente. Pues vas por muy buen camino, sí, señora. Salir de él, ¿no? Sí, Salir de él, tenemos
Hay que volver a él. Eso es. Damos un paso más allá de la mente, ¿no? Manuel, tú también querías decir algo. Sí, no, a esas preguntas que has hecho, vamos a ver, es algo innato en el hombre. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, es superior a todos los entes celestiales que haya por encima nuestro, salvo al Ein Sof. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos desplazar hasta lo máximo de altura y bajar al mínimo también. Podemos hacer ese recorrido que no tienen otras huestes angelicales, por llamarlos de algún forma. Por lo tanto, es un atributo humano esa búsqueda. Entonces siempre vamos a tener en la cabeza, es imposible que el hombre no quiera saber qué hay detrás y cuál es el origen. No vamos a llegar nunca, esto es incognoscible, no podemos llegar, pero sí idealizar en nuestra mente qué es o cómo sería. Así es. Y estoy hablando de la interpretación que has dado o de que has dicho de Ein Sof, no de qué opinamos que es Dios, que va por otro lado. Ein Sof no es Dios, porque un Dios que crea para que le vean sus hijos y lo alaben. El Ein Sof o el absoluto crea y nadie sabe quién es, ni le alaba a nadie. Simplemente manda una energía, por simplificarlo mucho. Eso es lo que yo creo. Sí, sí, es dicho en otras palabras lo mismo que han dicho aquí las dos compañeras antes que tú, y efectivamente es esto. O sea, al final nosotros tenemos la ambición evolutiva de comprender en la medida en que sea posible dentro de los límites de nuestro sistema de evolución, lo que es el absoluto. Entonces, la ambición, sin embargo, no debe ser, ¿no?, llegar a comprender lo que es el absoluto, porque nuestras mentes son limitadas, sino que al profundizar desde nuestra mente en lo absoluto, podremos llegar a percibir desde nuestras limitaciones algo de la grandeza de su naturaleza. Su naturaleza omnipresente, eterna, sin límites, inmutable, y tendremos vislumbres de ello. Y es lo que estamos intentando hacer aquí, por ejemplo, ¿no? De esta forma, los conceptos de nuestras limitadas mentes proyectados al absoluto se convierten en valiosos medios para captar vislumbres de esta realidad, ¿no?, poco a poco, gradualmente, ¿no? Y de todas, esa realidad absoluta nos sobrepasa, ¿no? Esto lo tenemos que tener siempre claro, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hacemos de reflexionar acerca de lo que es esta realidad absoluta no es un trecho muy importante del camino espiritual, muy importante, ¿eh? Pero tenemos que recordar las limitaciones de nuestro lenguaje, que es atributivo, que es conceptual, con lo cual muchas veces pues tendremos que hacer el neti-neti, o sea, el no, no, no es esto, no es lo otro, etcétera. Y ello, poco a poco, proyectará la mente a un estado más allá de los conceptos. Y aquello que en teosofía llamamos la intuición espiritual, y que la mística... Creo que alguno tenéis el micrófono abierto, si podéis mirarlo, por favor. Sí, gracias. Entonces, esto es lo que ir más allá, como bien habéis dicho, de la mente, es entrar en lo que es la intuición espiritual, lo que llamamos la conciencia espiritual o intuición espiritual. Que la mística, ¿sabéis cómo la llama? La llama de muchas maneras, pero una manera sorprendente, quizá, para los neófitos de llamarlo es la oscuridad. La oscuridad es lo que no vemos, ¿no? Si queremos mirar más allá y no vemos lo que hay más allá, ¿qué es lo que vemos? La oscuridad, ¿no? No vemos, ¿no? Y bueno, podéis pensar en poemas místicos como San Juan de la Cruz y otros que hablan de la oscuridad, ¿no? Porque es una región indescriptible, ¿no? Pero poco a poco, con esta reflexión, con la meditación profunda en estas verdades metafísicas, pues vamos teniendo vislumbres. Y lo que hoy es oscuridad, pues mañana será atisbos de luz, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Entonces, Elena Blavatsky sigue profundizando en lo que es esta seidad, ¿no? Se simboliza
en la doctrina secreta bajo dos aspectos, muy importante. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. O sea, fijaros que es una paradoja, ¿no? Que la mente humana no puede excluir de concepto alguno, porque el espacio siempre está allí. Cuando visualizamos la mente, la mente abstracta ve por imágenes, ¿no? Entonces, claro, una imagen es un espacio con cosas que hay en ese espacio, ¿no? O sea, ¿eh? Pero al mismo tiempo ese espacio no podemos acabar de concebirlo porque se nos escapa, ¿no? Entonces, es muy paradójico, ¿no? Paradojas constantes, ¿no? En el cosmos manifestado, esta realidad se presenta pues bajo dos aspectos, nos dice, ¿no? Por un lado tenemos bueno, en realidad lo absoluto se manifiesta en muchos aspectos, ¿no? Pero aquí Elena Blavatsky considera dos como primordiales. ¿Eh? Hay más, ¿eh? Y luego a lo largo de las estancias van apareciendo. El primer aspecto de lo absoluto que es el espacio, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky utiliza el término espacio como un término que alberga en su significado oculto aquello que está más allá de cualquier descripción. Aquello que está más allá de cualquier descripción. ¿Eh? Bueno, tomemos el espacio tal como lo conocemos, ¿no? Bueno, podemos inferir fácilmente que este espacio que nos rodea y que ocupamos con nuestro cuerpo físico no está alterado por los objetos que ocupan. Si ahora me aparto a un lado de donde estoy, el lugar del espacio que ocupaba mi cuerpo permanece inmutable, ¿no? Estaba allí, lo único que yo lo he ocupado y ahora con mi movimiento a un lado ese espacio sigue allí igual. No ha sido alterado porque yo haya cambiado de posición, ¿no? Vale. Es por ello que en la metafísica oculta se afirma que el espacio permanece inalterado independientemente de si está ocupado o no está ocupado. Y ello permite, además, utilizar el espacio como una metáfora de lo absoluto, ¿no? Y resalta algunos de los aspectos fundamentales de lo absoluto, ¿no? Como por ejemplo que es omnipresente, porque el espacio está en todas partes, ¿no? Y que es inmutable, ¿eh? Porque pasa de quién lo está ocupando en ese momento o de si está vacío, que no hay ningún objeto que lo ocupe, ¿no? Bueno, se manifieste o no el cosmos, además, el espacio siempre estará allí. ¿Eh? Sabéis que lo veremos en la segunda proposición, cuando hable de la ley cíclica, que hay este gran aliento que se va oscilando el universo que se manifiesta y que luego que queda como adormecido, el Manvantara, el Pralaya, lo habéis oído muchas veces todos, pero el espacio siempre permanece, inalterado, pero es el espacio abstracto en ese momento. Vale. Entonces, aparquemos de momento las teorías de la relatividad de Einstein y la del universo, el Big Bang, la expansión y tal y cual. Simplemente quiero que nos enfoquemos en este concepto de lo que es el espacio abstracto absoluto, ¿no? Algún día, quizás, si profundizamos más en estas exposiciones, podríamos hablar del espacio relativo, bueno, y del tiempo relativo. Dice Elena Blavatsky que el espacio es el aspecto singular del cosmos que ni podemos excluir ni concebirlo por sí mismo. Una mente puede excluir de concepto alguno ni concebirlo. No podemos ni excluirlo ni concebirlo por sí mismo, ¿no? Bueno, intentemos pensar en algo que excluya el concepto de espacio. Es que si intentamos imaginar, es que automáticamente imaginamos un espacio y algo que lo ocupa, ¿no? A ver, en el caso quizá más abstracto, imaginémonos un emisor de una señal y un receptor de la señal. Y nada, y que no hay espacio. Ya es un esfuerzo mental que seguramente no podemos hacer, pero aunque pudiéramos hacer que no, simplemente es una transmisión de una señal y no necesita espacio, ¿no? Pero eso es, primero que es
imposible de imaginar. Y además, claro, si esa señal desde el emisor hasta la antena receptora, pues necesita una velocidad de propagación, ¿no? Para ir de un punto al otro, con lo cual ya caemos en el concepto de espacio, porque la velocidad es espacio dividido por tiempo, ¿no? Es los metros que recorre la señal por segundo. O sea, es, en otras palabras, la única manera que podríamos quizá concebirlo, es que la velocidad de propagación fuera infinita. Con lo cual, pero claro, esto sería como un punto adimensional, porque es infinita, es que esa señal ya está en todas partes, ¿no? ¿No? Claro, si es una señal que, que es infinita, y antes de que tú lo puedas pensar, ya ha llegado a todas partes, ¿no? Uy, qué capacuaje. Claro, con lo cual, por más que estiremos nuestra mente como un chiclet, nuestra imaginación, es que es imposible, ¿no? Entonces, si intentamos concebir cuál es la naturaleza del espacio, no lo conseguiremos. ¿Eh? No pasaremos más allá de imaginarnos un objeto en el espacio separado de otro objeto en el espacio, el que sea, ¿no? No podemos darle la vuelta a esta visualización del espacio, ¿no? No podemos concebir el espacio en sí mismo, sino que siempre lo concebiremos en relación de un objeto, de los objetos que lo ocupan uno respecto a otro, o respecto al observador, si nosotros somos el objeto observador, ¿no? Pues, bueno, y además es muy difícil visualizar el espacio sin objetos. ¿Eh? Bueno, entonces Elena Blavatsky obviamente va más allá del espacio físico. Ella está mencionando un espacio abstracto y absoluto, que no se haya afectado por el espacio físico y de cómo está ocupado en este plano, en el nuestro, en el físico, sino que es precisamente la fuente de nuestro espacio físico. Y sigue el texto, aquí, el segundo aspecto. Hemos dicho dos aspectos, el espacio abstracto absoluto y ahora el otro, el movimiento abstracto absoluto. El movimiento abstracto absoluto que representa la conciencia incondicionada. Atención, lo relaciona el movimiento abstracto absoluto con la conciencia sin condiciones, incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, claro, su característica esencial. Este último aspecto, el movimiento de la realidad una, se simboliza también por el término gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Bueno, ya gran aliento ya empieza a introducir el concepto de la ley de ciclos, pero lo desarrollará en la segunda proposición y esto lo veremos el día que veamos la segunda proposición, ¿no? Vale. Entonces, continuando con esto, movimiento, pues dice que es un aspecto del absoluto y es la fuente de la conciencia, muy importante. Somos conscientes de las cosas por contraste, ¿no? Por ejemplo, yo solamente, ahora estoy rodeado de aire, pero no lo percibo. Para percibir el aire tengo que crear una corriente, por ejemplo, moviendo mi mano. Ahora sí que percibo el aire, o si hubiera una brisa, lo percibiría, pero si no, nada, ¿no? Estoy tan acostumbrado al aire que no. Si el medio en el cual nos movemos está quieto, no lo percibiremos. Pero si hay un gradiente de densidad, que es otra forma de imaginaros que, no sé, que aquí el aire está húmedo, pero aquí no. Entonces avanzo y de repente, oye, noto el cutis de la cara como húmedo, ¿no? Y digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Claro, otra humedad, otra densidad de aire, eso lo noto, ¿no? Entonces, o distinta presión, aquí ahora hay más presión porque estoy lanzando aire contra mi mejilla, ¿no? Y noto que choca aire contra mi mejilla, entonces noto una presión. O sea, necesitamos un gradiente de que el medio ese esté en distintas medidas, en distintos puntos, para que yo lo note, ¿no? Por lo tanto, a menos que haya cambios, no percibimos los objetos. Conciencia se basa en cambio y en movimiento. Esto es lo que es conciencia y interactuamos entonces con el entorno. Bueno, Elena Blavatsky dice que hay un tipo de movimiento abstracto que es parte de la realidad absoluta, el movimiento abstracto absoluto,
Pero hemos dicho que lo absoluto es inmutable, ¿no? Lo hemos dicho, en una de las 4 propiedades. Con lo cual, ¿cómo es posible que haya cambios en una parte del absoluto? ¿Y cómo es posible que una parte del absoluto o todo en su conjunto se vea afectado por un movimiento abstracto? Parece una contradicción, ¿no? Si, si es inmutable, no hay movimiento, ¿no? Parece que entra en una contradicción ontológica, ¿no? Um, mm. Bueno, la respuesta puede estar en que cuando algo es absoluto, lo contiene todo. Entonces, el concepto de movimiento absoluto incluye el de quietud absoluta. ¿Eh? Nosotros tenemos una mente que pone atributos, pone conceptos, entonces vemos solamente un aspecto, pero no vemos el aspecto contrario porque lo vemos como opuesto. Sin embargo, desde la realidad absoluta no se ven las cosas así como nosotros. Tenemos una tendencia a antropomorfizar estos términos abstractos absolutos. Y movimiento, no integramos la quietud en el movimiento, en su opuesto. O si concebimos lo bueno, tenemos una tendencia a excluir lo malo. Pero es que lo bueno incluye lo malo, y eso es lo que se llama evolución cuando se manifiesta. Y no tendremos que enfrentar a lo malo y discriminar lo bueno de lo malo. Y esto forma parte del movimiento relativo. ¿Veis por dónde está ella construyendo todo un, equipándonos mentalmente para entrar en profundidad en las verdades metafísicas que luego tratará con sumo detalle en las estancias de la doctrina secreta? Aquí en este proemio nos está entrenando la mente, porque si no trabajamos estos aspectos de la mente, no comprenderemos cuando leemos las estancias. No, nos sonará, iba a decir a chino, no, a tibetano, ¿no? Que el original tiene una lengua así, bueno, parecida al tibetano, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, para entender esto que es movimiento y quietud, imaginaros, a mí me gusta el ejemplo del ventilador, ¿no? Imaginaros un ventilador con sus aspas, empieza a girar, empieza a girar, gira a una velocidad de giro. Ahora imaginamos que vamos subiendo la velocidad de giro. Llega un momento en que parece, ¿verdad?, que las aspas como si se separaran en el espacio, el círculo. Ahora imaginaros que vamos más allá incluso de esto y llega a una velocidad infinita. ¿Dónde están las aspas si la velocidad de giro es infinita? En todas partes del círculo de giro a la vez. Por esto es una velocidad infinita. Esto es una manera de comprender. Entonces, ¿está quieta o está en movimiento? Está ambas cosas. Está en velocidad infinita y está en quietud infinita. ¿No? Es una buena analogía para entender qué quiere decir esto con el movimiento absoluto abstracto, ¿no? Bueno, entonces la teosofía, para acabar, propone un proceso cíclico, ¿no? Como os he dicho antes, que Elena Blavatsky expresa aquí como el gran aliento, aunque no entrará ahora, porque entrará en la siguiente exposición, pero habla del del gran aliento, ¿no? Entonces habla del inspirar y del expirar. Y dice que al expirar lo absoluto se manifiesta como relativo, ¿no? Entramos en un Manvantara, estamos en un ciclo activo, como en el que estamos ahora. Y al inspirar, entonces, bueno, al contrario, los objetos que habían aparecido y que ocupan lugar en el espacio, pues se retraen y se recogen y eventualmente son absorbidos en lo absoluto. Permanecen adormecidos. Entonces el universo aparece, evoluciona y finalmente desaparece y siendo absorbido por su fuente, la realidad absoluta. Y esto es lo que se llama la respiración cósmica. Y esto es la primera mención que ella hace ya en las primeras páginas, ¿no? Bien. Bueno, lo dicho, si hay, por favor, cualquier cosa, levantéis la mano, o también la virtual, por Zoom, ¿no? Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. La Trinidad teológica quiere decir
Bueno, la Trinidad tal como la estudiamos o la aprendimos en su día en el catolicismo, ¿no? La Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí, y esto, estas, digamos, estas plantillas de trinitarias las utiliza mucho Elena Blavatsky para explicar las verdades metafísicas. Siempre busca, no diría los tres pies al gato, pero sí los tres aspectos a las verdades metafísicas que recogen la comprensión más extensa posible dentro de nuestra mente conceptual de esa verdad metafísica, de esa verdad oculta, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky menciona tres aspectos fundamentales de la realidad absoluta, que es las que acabamos de ver. Esta seidad, el movimiento abstracto absoluto, y el espacio absoluto abstracto. Y por aquí encima estaría esta realidad absoluta o para Brahman, o la Ein Sof que nos citaba antes Manuel Fernández, según la Cábala, que está más allá de nuestro raciocinio y conocimiento, posibilidades de conocimiento. Entonces, en el absoluto, estos tres aspectos fundamentales son uno. Perdón. Enrique, adelante, hola. Sí, buenos días. Yo quería manifestar lo que dicen los shastras védicos, ¿no? Venga. O sea, al punto Enrique es de, nuestro especialista Vedanta. Adelante, Enrique. miren, lo que es el principio supremo, que también le llama Purusha, Ujú, lo define con una palabra bien técnica que es avyakta. Avyakta significa sin manifestación. ujú, ¿Dónde está, digamos, ese movimiento y ese espacio? Está en Mula Prakriti, ¿ya? O sea ujú. que aquí hay algo que se llama revisionismo. O sea, Blavatsky ha revisado, digamos, las teorías védicas o budistas y Sí. ha sacado esa interpretación, pero no hay ni siquiera ese movimiento abstracto absoluto ni ese espacio, pero sí bien es cierto que ese para Brahman o Ujú. Purusha es el sustrato de todo. Ahí O sea, es. si leen el Gita, en el Ujú, capítulo 2 se van a dar cuenta que Mula Prakriti y Purusha son ujú, coeternos, a pesar ujú, que Mula Prakriti tiene un velo de Maya, porque tiene los tres gunas fusionados, ¿no? En una unidad, que es ujú. la sustancia precósmica, digamos, ¿no? Porque toda la manifestación se va a dar en Mahat. Sí. Entonces, aparentemente, digamos, esto contradice los chastras védicos, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Ajá. Muchas gracias. Bueno, de hecho, Enrique, ahora en la exposición, el siguiente lámina, presentamos Mula Prakriti, que digamos aparecería aquí, ¿no? Debajo del espacio abstracto absoluto. Así es como, al menos en la teosofía, como se enseña. Y si cuando haga la exposición tienes alguna cuestión más que los Vedantas lo presentan de otra forma, ya nos comentarás, ¿eh? Gracias. Sí, ¿qué tal, Manolo? Te Hola, escuchamos. quería saber, en el movimiento abstracto absoluto, ahí vendría incluida la creación, ¿verdad? El aspecto de Brahma, acabado en Na, como creador. Brahma, sí, 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 o Brahma, sí, no sé. Pues sí, bien, ese queda, digamos, que queda más abajo, ¿eh? Porque Ah, el movimiento, ahora lo veremos, le sigue la preideación cósmica y luego, pero esto es todavía un estado de premanifestación y luego viene la manifestación y en la manifestación entonces aparece el logos, el primero, segundo y tercer logos, y entonces sí que aparece Brahma, ¿no? Sí. vale, sí, sí. Hola. Vale, eso vendrá en las dos siguientes láminas. Adelante, Manuel. Te escuchamos. Manuel Fernández. Sí, no, es para Manolo Muñiz, que como él es muy entendido en sufismo, en realidad lo que está tratando ahora no es la creación propiamente dicho, es lo que los sufís llaman, que lo habrás leído, la morada de la no morada, No, de no lo Arabi. había oído, pero mira, me gusta La que lo morada de la digas. no morada de Arabi reflejaba este aspecto de lo de la seidad, la creación, digamos, lo que es la cosmogonía, Ajá. el caos y el cosmos que van juntos. Ahí era el ser de no ser. Mm, qué bueno. Era eso, Qué lo que es y interesante. lo O que no sea, es. también tiene el mismo concepto, ¿eh? En sufismo. Qué bueno. Sí, 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 exactamente. sí, ¿Por qué? seguro que Porque sí, porque sí, lo que tú tenía que, dices es, claro, tenía que contener
lo que es la sustancia, pero al mismo tiempo lo que no es la sustancia. Todo, porque todo estaba condensado en uno y no había todavía, eso no era todavía un triángulo, no era todavía el triángulo pitagórico, por ejemplo, con sus Claro, ángulos. claro. Ahí no había medida aún, porque no había ningún canon para medir. El Y canon aquí no para hay medir medida, empieza a ¿eh? partir de En ese el triángulo que absoluto, tiene Daniel ahora puesto. efectivamente, estos tres aspectos fundamentales son uno. Exacto, Son exacto. uno. Son, Ahí, no digamos, son no tres existía separados. el tema, como decía Daniel, de Dios o quien tenga el concepto Dios, desde luego ahí no existía, porque no había una manifestación para ser adorado ni una creación, por lo tanto, estaba como más allá. Mm. El tema es, muchas veces hay algunas corrientes filosóficas que se preguntan, ¿cómo llegamos a la conclusión que dentro de la seidad, por ejemplo, o del Ein Sof, no hubo otro creador de ese Ein Sof? Sí, ya sabemos que es omnipresente, omnisciente, todo, pero esa pregunta, hay algunas corrientes también filosóficas que se la hacen. ¿Cómo no saber que dentro de él, igual que dentro de un átomo se sabe el núcleo, los quarks, no sé qué, y al final se van descubriendo más cosas, cómo sabemos que no hay otra? Pues probablemente porque nosotros tenemos una impronta, al fin y al cabo, de tener esa sustancia, que como hablábamos antes, tenemos que ir descubriendo esos velos para intentar en nuestra mente crear una imagen mental de cómo es ello y saber que no llega al más allá de eso. Y por eso se llama Insof, infinito, no hay más. Bueno, Muy nada bien, más, nada más. muchas gracias. Y bueno, Manuel, ¿tienes Manolo, un apunte de algo más para tu presentación de sesión, ¿no? No, pues mira, yo quería decir que yo es que estoy más centrado en lo que es el tema de la poesía. Aunque he Ah, leído algún libro de Henry Corbin ujú, sobre Ibn el Arabi ujú, y la imaginación creadora del sufismo de Ibn el Arabi, en los últimos años, digamos que me he centrado más en disfrutar de lo que es los símbolos y las metáforas de la poesía, más que la alta teología, que es ujú. lo que Manuel Fernández ha dicho, Ya, ¿sabes? ya, ya, Y ya, por ya. eso ese concepto, aunque lo haya leído, ya se me había olvidado. Sí, iba a decir, bueno, en la lámina que está más abajo, que tú dijiste que dos láminas más allá, ya digo la frase bonita que me vino a la cabeza, que es, yo era un tesoro escondido y quise ser conocido. Y eso me parece maravilloso, Mm, decirlo así. muy evocador, Gracias. como siempre. Gracias a vosotros, a los dos. Bueno, pues eh, en el absoluto, pues decía que estos tres aspectos fundamentales son uno, ¿eh? No nos tenemos que distraer respecto a esto. Pero cuando en el universo relativo se manifiesta, entonces la seidad se manifiesta como la multitud de objetos, ¿eh? Como nosotros, somos parte de esos objetos. Entonces el espacio absoluto abstracto se manifiesta en materia, que es, tal como decía Enrique, aquí debajo primero vendría la premateria o mula prakriti y luego la materia, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora cómo se desarrolla en las dos siguientes láminas. Y debajo están los 7 planos de existencia, como sabéis, el físico, el astral, etcétera, 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 etcétera. Y luego el movimiento absoluto abstracto, pues por este lado descienden los planos se manifiesta en forma de distintos niveles de conciencia. Porque una cosa es la materia y la otra, por ejemplo, la materia física y otra cosa es la conciencia que está utilizando la materia física como vehículo. Una cosa es la materia astral y otra cosa es la conciencia astral que está utilizando materia astral como vehículo. ¿Eh? Cada conductor, cada conciencia necesita su vehículo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de, de esta Trinidad absoluta vienen todas las Trinidades relativas, si podríamos hablar en términos, digamos, católicos, ¿no? O cristianos, ¿no? Vale, nos movemos adelante. Y esto es muy importante, porque ahora aquí entramos un poco en lo que con Enrique y posteriormente con Manuel y Manolo estábamos empezando a hablar, ¿no? Primero, el comentario de Elena Blavatsky dice, considerando esta tríada metafísica como la raíz
de la cual procede toda manifestación, estamos hablando de esta tríada metafísica, que es lo que veíamos en la lámina anterior, el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda la conciencia, de estados de conciencia que se van a desarrollar en cascada para abajo, y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Y lo vamos todavía a complicar un poquito más esta lámina posteriormente, pero aquí ya nos da un primer esbozo de lo que es todo el plan cósmico de evolución, ¿no? Cuando la realidad absoluta despierta, se utiliza la analogía del gran aliento, y este cobra el aspecto de una inteligencia, pero todavía está en un estado precósmico. Veis que aquí hay una frontera muy clara entre lo que es lo manifestado y lo abstracto. Y luego incluso la matizaremos más, porque dentro del mundo de lo abstracto, o más allá de lo físico, distinguiremos entre este estado precósmico, y lo que es el absoluto más absoluto. O sea, incluso lo dividiremos en dos regiones. Antes siempre de la manifestación, o sea, en términos de física moderna, antes del Big Bang, o lo que sea. Entonces, así que cuando la doctrina secreta habla de ideación cósmica, que ya está aquí abajo, si esto es la ideación precósmica, cuando se manifiesta es ideación cósmica, ¿no? Cuando habla de ideación cósmica, el universo se ha manifestado en la forma de espacio y movimientos relativos. O sea, aquí aplica lo que decía Einstein, de movimiento y espacio relativo. Y el espacio-tiempo se deforma según la velocidad a que se desplace el observador, etcétera. Todo, en fin, entraríamos en temas de relatividad y lo complicaríamos mucho. Pero todo esto sucede aquí abajo, no de aquí para arriba. El nivel precósmico no constituye todavía una entidad cósmica, con lo que es todavía en el dominio de lo abstracto. Se está hablando, sin embargo, de las semillas, que se expresarán cuando germinen. O sea, que llevan, digamos, son semillas que llevan dentro de su caparazón, llevan la potencialidad de la diferenciación, de la dualidad, de la manifestación, de la separatibilidad, llamadlo como queráis. La primera manifestación de esta inteligencia superior es en la forma de entidades superiores, que en la teosofía se llaman Dhyana Chohans. O sea, hay unas entidades superiores que, por favor, no antropomorficemos, la manía que tenemos los humanos, ¿no? Los podemos llamar arcángeles en otras tradiciones y tal. Hablaremos un poco de ello en su día si continuamos explorando el proemio. Por supuesto, hay 7 de ellos, claro, como ya sabéis que el número de la creación es 7, y esto se manifiesta así en la doctrina secreta, en múltiples descripciones del cosmos. Entonces, en cascada aparecerán las leyes universales, arquetípicas, que forman parte de esta ideación precósmica, pues que estas son de atracción y rechazo. Entonces la materia en su estadio primordial son átomos con electrones, y que unos tendrán rechazo y otros tendrán atracción, y entonces se unirán de ciertas formas y formarán ciertos compuestos y no otros, y estos compuestos serán cada vez más sofisticados hasta que cobren vida. Bueno, y conciencia siempre tienen. No queda claro la frontera de la vida. O sea, eso tampoco quiero entrar allí, ¿no? Pero entonces, en cascada aparecerán estas leyes universales arquetípicas y las plantillas de formas en cada plano que establecerán el proceso de evolución cósmico, el que sea de ese Manvantara, el nuestro. Entonces, y todo ello será a partir de este aspecto del absoluto y lo que hemos llamado ideación precósmica.
Entonces, esta inteligencia brillará en la forma de los instintos en el reino animal, en la forma de la mente humana como conciencia individual, en las leyes físico-químicas, en el mundo mineral, en el mundo de los sólidos, etcétera. Entonces, claro, fijaros, hemos entrado en un concepto de Dios, lo que podemos tocar de Dios, de alguna forma, eso que decíamos antes, esa palabra que me chirría un poco, que son estas leyes cósmicas. A un nivel bajo hay unas leyes físicas, pero a un nivel un poco más alto, que es lo que vamos a explorar, especialmente el próximo día que nos veamos, son las leyes metafísicas, de las cuales las leyes físicas son un reflejo. Esto son los aspectos de esta realidad absoluta que se van manifestando a través de las reglas del juego cósmico. Vale. De la misma forma que la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la substancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Y ahora entramos en lo que nos decía Enrique, que nos comentaba de Mula Prakriti. Y si tienes algo más que añadir al respecto, Enrique, cuando lo exponga, encantado. Por otra parte, la substancia raíz precósmica, Mula Prakriti, sustancia precósmica, es el aspecto del absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza, a todos los planos objetivos. Hay unos átomos mentales, hay unos átomos astrales, hay unos átomos físicos y que están ahí esperando las instrucciones de la ideación cósmica para organizarse entre ellos según las leyes cósmicas, que en cada nivel se manifestarán de una forma más grosera en el plano físico, más sutil en los planos más elevados. Entonces, Mula Prakriti es una palabra sánscrita que significa raíz de la naturaleza. Prakriti, naturaleza, Mula, raíz. Eso es, raíz de la naturaleza. Entonces, Elena Blavatsky la utiliza para nombrar el aspecto de espacio absoluto abstracto de la realidad absoluta. De la misma manera que el gran aliento de la realidad última se convierte en la ideación precósmica, el espacio absoluto abstracto se convierte en sustancia raíz precósmica. Y esta es la semilla, como decía, de la cual proviene toda la realidad física. Según la teosofía, entonces, la materia proviene del espacio absoluto. Pero fijaros, en los años 80, en el acelerador que está compartido entre Suiza y Francia, el CERN, se descubrió lo que se llamó la partícula de Dios, ¿no? La partícula divina, ¿no? Que es el famoso bosón de Higgs. En el curso que doy de Akasha, una media sesión de esta fue dedicada al bosón de Higgs. Perdón. Y está el ALBA. ALBA, sí, el ciclotón, sí, en Cerdanyola. Sant Cugat ya, pensaba que era Cerdanyola. Sí, efectivamente. No tiene la potencia del CERN, pero bueno, ahí también hacen sus experimentos. Entonces, esta partícula cubre todo el universo y es el origen de que el resto de subpartículas tengan masa, porque digamos que tienen distintos niveles de dificultad de desplazarse dentro de este mar de bosones de Higgs que están allí desde el origen del universo. Y que se han medido como esa radiación de fondo de 2,7 grados Kelvin, que es el ruido de fondo que tienen los equipos de telecomunicaciones. Cuando antes poníamos el UHF y el tal, ¿os acordáis? Toda esa nieve, es eso. Esto es un campo cuántico que cubre todo el universo. Y entonces el resto de partículas, para desplazarse, es como si intentáramos nosotros movernos en una piscina de melaza, ¿no? Claro, como tiene una reología, una viscosidad, nos costaría movernos, ¿no? Más que en el aire. Pues esto es lo mismo.
Los quarks tienen una dificultad de desplazarse, los fotones no tienen ninguna dificultad, por eso no tienen masa, los electrones tienen otro nivel de dificultad, los neutrones, etcétera, ¿no? Y esto es lo que da masa. O sea, fijaros, de la nada, que no es nada, del vacío, que está lleno de bosones Higgs, aparece la masa. O sea, esa intuición que viene de los Vedas, que recogió Elena Blavatsky, estaba ahí allí hace miles de años y con Elena Blavatsky a finales del siglo XIX fue retomado. Fijaros qué belleza, ¿no? En este sentido. Entonces, según la teosofía, repito, la materia proviene del espacio absoluto, ¿no? Y leo la segunda cita. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la sustancia precósmica es el substrato de la materia en sus varios grados de diferenciación. Hay un nivel de diferenciación en el plano de conciencia astral, hay otro en el físico, hay otro en el mental, en el buddhi. Resumiendo, tenemos la tríada absoluta, con sus tres aspectos fundamentales: la seidad, el movimiento abstracto absoluto y el espacio abstracto absoluto. Vale. Del aspecto de movimiento absoluto surge la ideación precósmica, que a veces recibe también el nombre de logos no manifestado, porque todavía no está manifestado. El próximo día hablaremos de la manifestación de los tres logos a partir del logo no manifestado. Este logos es no manifestado y engloba la inteligencia, que quiere decir los patrones latentes que se van a manifestar, de dualismo, de rechazo y atracción, de leyes cíclicas, de la manifestación séptuple, toda una serie de la ley de necesidad de la reencarnación, la ley del karma, todo eso está puesto ahí como un software, ¿no? Como si dijéramos. Pero claro, el software necesita hardware, ¿no? Necesita el aparato. Necesita el aparato, los circuitos electrónicos, las conexiones, los transitores, los microchips, lo que sea, los conectores, ¿no? Y eso lo proporciona por el otro lado Mula Prakriti y los planos de materia. Es como un gran ordenador, ¿no? Es como una Matrix, ¿no? Haciendo mención a la película, ¿no? Entonces, una vez la ideación precósmica o logos no manifestado cruza la línea de lo abstracto a la manifestación, se convierte en la naturaleza nombra como las fuerzas, ¿no? Las fuerzas cósmicas, ¿no? Perdona, Mm. pots dir la paraula logos aquí perquè no serà paraula. Verbo. Logos es la palabra griega para el verbo. Es És un sinònim de Déu, sembla. un sinónimo de Dios, pero digo, cuidado con todas las connotaciones que hay alrededor de la palabra Dios. Dios no manifestado. Si te gusta más, está bien. Manuel, adelante. Sí, en realidad, logos significa razón. Es la razón entre dos opuestos o entre dos puntos. Lo hemos desviado siempre históricamente a Dios, a la palabra, pero en realidad viene de logos, que es razón del griego. Razón. La razón de algo, de una medida, de un cambio. Lo que Algo que pondrá relaciona orden, ¿no? a dos opuestos. Algo que pondrá orden, ¿no? Podríamos decir entonces, como razón, Sí, pone lo orden que relaciona. Mm. Claro, es que venía digamos, el Insof, el absoluto, que es un primer punto geométrico que se tiene que manifestar en otro punto. Ese punto lo relaciona ¿el qué? El logos. Esa es la relación. Eso lo relaciona y eso crea el primer triángulo. Eso, lo que pasa es que, bueno, le hemos dado la palabra sobre todo por el tema del Evangelio de Juan capítulo 1, que habla Sí. de logos como la palabra. Al Nada principio más. era el verbo y Mm. o el logos. Sí, gracias por la aclaración. Así es razón. Bueno, entonces, con respecto al otro aspecto abstracto, o sea, el espacio absoluto, de él surge esta sustancia precósmica, ¿no? Llamada Mula Prakriti, que es la semilla no manifestada, ¿no? de lo que será y todavía no es materia, tal como la conocemos, ¿no? En la manifestación, Mula Prakriti dará lugar a 7 planos de materia,
Y es de destacar que en teosofía espacio es materia, ¿no? Ello implica que el espacio no está vacío. O sea, que el vacío, la nada, no existe. Entonces, con respecto al espacio, Elena Blavatsky dice una cosa muy interesante. La cito, no la pone en el proemio, pero aparecerá luego. Pero creo que es muy interesante. El espacio no tiene dimensiones. Como viene del mundo abstracto, no tiene dimensiones. Es la materia física la que tiene dimensiones. Y el hombre actual, los que habéis oído un poco de la antropogénesis, el segundo libro de la doctrina secreta, el hombre actual es la quinta subraza, a mí me gusta decir más la quinta civilización, de la cuarta raza, o sea, me gusta más decir humanidad, de la cuarta ronda del globo de la cadena planetaria de la Tierra. Ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, estamos equipados ahora, en nuestro momento evolutivo, de 5 sentidos que permiten percibir las 3 dimensiones y además podemos percibir el transcurrir del tiempo. Y para ello solamente tenemos que mirar una foto de cuando hicimos la primera comunión, los que la hicieron, los que las hicimos y cómo no estamos hoy, ¿no? Entonces, ello es así con respecto a la materia del plano físico. Entonces, espacio es el contenedor de lo que llamamos materia en los diferentes planos. Bueno, en definitiva, y por un lado tenemos movimiento y conciencia, y por el otro lado tenemos espacio y materia. Una característica importante del absoluto es que cuando aparecen los dos aspectos del movimiento y espacio absolutos en su seno, no hay todavía lo que luego será dualidad. Aquí, hasta esta línea azul, no hay todavía dualidad. En el ámbito precósmico, aquí, digamos, podríamos aquí poner, que lo pondremos en la siguiente lámina, una separación en puntos suspensivos aquí, en el ámbito precósmico, aquí sí, incipientemente, latente, está ya la dualidad, preparada a manifestarse, pero todavía sin manifestarse. Es por ello que tenemos que entender que movimiento y espacio abstractos están potencialmente latentes en su estado precósmico. Entonces, el siguiente paso será el de la dualidad, que no es más que estos dos aspectos absolutos trabajando en equipo para hacer surgir el universo manifestado. Y entonces aparecerá la dualidad. Gracias, Juan. Que vaya bien. Muy bien, y yo creo que son las 7:20. Hemos hecho un buen tute, hemos estirado el cerebro con chicle todo lo que hemos podido, el lado abstracto del cerebro. Podríamos continuar, pero porque el siguiente paso es hablar de FOAT, que tiene un- una función muy importante, pero lo dejamos para el próximo día. FOAT y la manifestación del logos en su aspecto trinitario y cómo se relaciona esto aquí. Muy bien. Ahora es momento de preguntas, comentarios. Sí, dime. Las mónadas, bueno, a las mónadas, de hecho, entran, claro, son parte de la conciencia, ¿no? Entrarían, digamos, entrarían como por aquí, como conciencias, como partes, digamos, como chispas de esa conciencia universal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que harían aquí? Espera, voy a dejar de compartirlo primero. Preguntan qué sitio tienen las mónadas, ¿no? Pues entrarían, claro, en descendente, como conciencias divinas que en cada plano de conciencia que van descendiendo, son como pingüinos en el desierto. O sea, de repente caen allí y dice, separatibilidad. ¿Pero qué es esto de separatibilidad? Dualismo, ¿pero qué es esto? ¿No? Y cada vez peor, porque han de pasar por la ley de la necesidad, por los 7 planos hasta llegar al plano físico, pero con un sentido muy importante, que es el de espiritualizar la materia. Y entonces a partir de aquí empiezan a remontar, que es en la etapa que estamos, porque la etapa física en este peregrinaje es el punto más bajo, que es en el que estamos.
y entonces empezarían a subir, y la primera manifestación de eso es cuando estos seres vivos, gracias a las mónadas y otros, bueno, en su día ya lo veríamos si llegamos allí, pues despiertan este estado de autoconciencia, de conciencia individual, ¿no? Es un poco eso, muy a grandes rasgos, ¿eh? Porque para hablar de las mónadas podríamos hablar todo un curso. ¿Qué? Vendría a ser materia con conciencia. No. ¿Vendría a ser como? Materia con conciencia. Bueno, todo es materia con conciencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que vamos a ver, materia con conciencia. Pongámonos en nuestro nivel físico. Si las mónadas vienen de lo absoluto, digamos, son como chispas de ese fuego del absoluto que saltan y se meten en plan peregrinación hacia abajo. Hay un mito que lo está explicado por Elena Blavatsky respecto a eso, la caída de los ángeles, que explica precisamente esto, ¿no? La caída de las mónadas a los planos de conciencia bajos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede esas mónadas cuando llegan al plano físico? Cuando se forma el plano físico. Bueno, sucede que se encuentran, cada plano tiene a su vez 7 subplanos. Bien. En el momento de la creación, el subplano más sutil, el séptimo, es el que tiene los átomos primordiales de ese nivel, átomos primordiales físicos. Entonces, en ese momento, las mónadas, cuando toman posesión de esos átomos, de alguna forma son como las transportadoras también de toda la información para cómo tienen que combinarse. Y entonces empiezan a manifestar las leyes metafísicas en el plano físico. Y tenemos pues las leyes que estudiamos la gente técnica o filosófica también, en el plano más abstracto, etcétera, biológica, química, física, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a formarse, ¿no? Y al formar estas unidades complejas, empiezan a cobrar vida, ¿no? Entonces tenemos una moneda mineral, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bien, con el tiempo y la sofisticación, se empiezan a aparecer en el umbral del mineral y vegetal, empiezan a aparecer las primeras amebas, etcétera, y todo así, animal, luego, en fin, vegetal, y luego animal, y luego la individualización, ¿no? Y esto es, digamos, la parte espiritual que está presente hasta el último átomo, de los principios Buddhi y Atma, que están totalmente desligados del cuaternario inferior, que es el físico, el etéreo, el pránico, que es el que da vida a la materia inerte, y el astral. Esto es lo que se llama el cuaternario. Están totalmente desligados. La parte espiritual del átomo está desligada del aspecto físico. Y en toda esta larga evolución, poco a poco se va estableciendo este puente. Entonces, tenemos primero los vegetales que tienen un poquito de astral. Bueno, las plantas sufren si no tienen agua, buscan el sol, buscan con las raíces la tierra fértil, sufren las plagas, etcétera, ¿no? Tienen un poco de vida emocional. Los animales ya desarrollan mucho más la vida emocional a través de los instintos. Entonces podéis imaginar un vehículo físico, que es el animal con su metabolismo y tal, y esa parte astral que cubre los instintos más básicos de sobrevivencia y de reproducción, y luego, bueno, el hombre que empieza a entrar en la conciencia mental, ¿no? Primero se siente individualmente, distinto a los demás. Como animal era rebaño, era una unidad en el rebaño, o en el hormiguero, o en la colmena. Y aquí ya
empieza a cobrar la individualidad, ¿no? Entonces, claro, esto solamente es posible cuando las mónadas, digamos, poco a poco van cobrando conciencia de la separatibilidad, de la individualidad, porque si no, no pueden actuar. Es más complicado que eso, porque también se dice que intervienen seres de ciclos evolutivos anteriores que en momentos determinados se encarnan en el nuevo ciclo y ayudan a acelerar esto, porque si no el proceso sería demasiado lento. Pero eso, eso ya sería harina de otro costal y entraríamos en mucha cosa. Bueno, eso explica un poco las mónadas, la función que tienen, ¿no? Más cosas en Internet. ¿Queréis decir alguna cosita más? ¿Alguno? ¿También? Bueno, pues sí. Ah, mira, una pregunta. Sí. Enrique, programador. Sí, Enrique, espera un momento que hay una pregunta aquí y luego vas tú. Básicamente tomar cronología, solo que en este caso el que sería el absoluto sería el programador que quiere que se haga una función, ¿no? Entonces crea la parte del software, que es la parte del programa que se Sí. Y a la vez puede crear una interfase para que se haga un ejercicio mecánico. Entonces sería básicamente la manifestación, una mediación parte de que es la dirección de las cosas, que se va a manifestar en una parte física para que se vea la función. O lo mismo alfarero que crea una imagen de una vasija que va a coger la arcilla y se manifiesta en una vasija. Hombre, es que es muy buen ejemplo el del alfarero, porque el alfarero, tomando tu ejemplo, el alfarero es, digamos, es la ideación cósmica, ¿no? Entonces, sí, sería como las manos serían Foat, que lo veremos en su día, Y entonces está la arcilla, que sería la materia prima, el Mula Prakriti, y entonces con sus manos y con la idea que tiene le da la forma a la vasija, ¿no? Que sería ya la materia en su forma manifestada en el universo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Sí, es un ejemplo. Quieren despertar, no todas. Algunas bajan y luego vuelven a subir igual. Entonces, si son chispas divinas que salen del absoluto y bajan con el tipo humano. ¿Estaban viendo? No sé, no puedo comentar. No conozco esto que dices de qué monedas que quieren y que no quieren. No, ahora no caigo. Se trata de Sí. chispas divinas. Sí. No todo el mundo, todas las monedas quieren esa maestría para subir. Hay algunas que pasarán por la vida que no quedan. Bueno, no lo sé, no lo sé. En principio, todo tiene un propósito y un sentido, y además busca el universo, la manera que se manifiesta, busca la máxima eficacia. Entonces, desperdiciar energía trayendo monedas que dicen, bueno, yo pasaba por aquí, pero esto no va para mí, me vuelvo. No lo sé, no puedo comentar. Bueno, pero persona y mónada no. Sí, bueno, claro. Entonces lo que pasa es que esa mónada que se intenta manifestar a través de esa persona que erra, pues la evolución será más lenta que otra, ¿no? Claro. Bueno, hay una cosa que se llama el Avicii,
el Avicii, pero hablar de ello no, nos llevaría tiempo. Pero digamos que hay abortos, sí, hay abortos. Hay abortos, sí. Entonces queda una mónada vacante esperando a otro ser animal que evolucione y que llegue a su condición de hombre para iniciar otra vez el proceso. Ha habido un aborto, sí, sí. No ha alcanzado su ciclo, digamos, terrestre, puede iniciar en otro lugar, más o menos de donde estaba, ¿no? Sí, sí, es un caso muy particular, es un caso muy particular. Definitivamente se destruye todo lo que es la parte física, emocional, etcétera, sí. La parte monádica no, lo que pasa es que queda huérfana de vehículo hasta que encuentre otro vehículo. Pero vamos a dar la palabra a Enrique, que lleva pacientemente esperando. Adelante, Enrique, disculpa que te escuchamos. Miren, yo quería comentar lo que dice el Bhagavad Gita en cuanto a la liberación de esas monas, ¿no? Dice, sí. Pero entre 1000 personas son pocas las que se esfuerzan por llegar a la perfección, y de las que se esfuerzan por aproximarse a ella, solo una logra conocerme en esencia. O sea, parece que la fuerza de Maya va a hacer que muy pocos logren, digamos, el conocimiento final de esa conciencia última, ¿no? Porque Blavatsky hablaba de que 1/3 de monas iba a lograr la liberación, ¿no? O sea, no sé qué opina de eso. Eso está en el Bhagavad yo Gita, no opino, lo que diga Blavatsky no se lo discuto. No, sí, parece una tarea ímproba y es muy posible que hay una buena parte de las mónadas evolutivas que no lleguen al nirvana máximo, al máximo nivel de nirvana que se puede aspirar en nuestro ciclo de evolución, ¿no? Claro, claro. De hecho, tú que estás en el curso de Akasha, creo que hemos hablado de este tema entre la segunda y tercera estancia, ¿no? ¿Si te acuerdas? Sí. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Enrique, de lo que he dicho, o está bien así. No, nada más, gracias. A ti, gracias a ti. Bueno, pues yo lo dejaría aquí, ¿eh? Dice Manolo Muñiz, si un árbol pudiera, ¿qué pones? ¿Puedes leerlo, Manolo? Sí, sí. Bueno, es una poesía de Rumi, el tema del movimiento que hemos hablado, ¿no? Que era imprescindible, y entonces Rumi lo expresa así, el necesario viaje que tenemos que hacer. Dice, si un árbol pudiera vagar y moverse con pies y alas, no soportaría los hachazos ni el dolor de las sierras de los serruchos. Si el sol no se alejara cada noche, ¿cómo podría iluminarse el mundo cada mañana? Si el agua del océano no ascendiera al cielo, ¿cómo se revitalizarían las plantas con los arroyos y la suave lluvia? La gota de agua que dejó su tierra natal, el mar, y luego regresó, encontró una ostra esperando y se convirtió en una perla. Bueno, en aquella época se creían que la perla, que la ostra elaboraba una perla en base a una gota de agua en vez de a un grano de arena. Lo creían así. Te falta un pie para viajar, entonces viaja hacia tu interior y como una mina de rubíes recibe los rayos del sol. Tal viaje te llevará a ti mismo, conduce a la transformación del polvo en oro puro. Bueno, el viaje interior que es el más adecuado para hacer, ¿no? Entonces el movimiento lo hacemos interiormente, del viaje dentro de nosotros mismos para ascender, digámoslo así. Pero claro, te lo dice tan bonito con estas metáforas de las plantas, del agua del mar que sube, la lluvia. Sí. Y a mí es lo que me enamora de esto, ¿sabes? Muy Bueno, bien. pues era eso. La parte poética, sufista y mística, claro que sí. Hay que... Sí, Perabel, gracias, Manolo. Perabel, además te doy la palabra para que hagas ya la clausura, porque yo creo que ya estamos. Sí, agradecerte, tu intervención ha sido brillante, me ha encantado, me ha gustado, me ha hecho reflexionar muchísimo en esos niveles tan absolutos, tan abstractos, tan espacio abstracto, que yo todavía estoy pensando qué quiere decir eso de espacio abstracto.
Todos estamos pensándolo todavía. ¿Cómo Me incluyo, me meditaremos incluyo. de espacio abstracto absoluto? Madre mía, qué palabras. Eso es para meditar poco a poco y Tú lo has dicho, es digeriendo. para meditar. Es para Ese es meditar. un plato muy fuerte y hay que digerirlo despacio y después de tu intervención, pues dedicar un tiempo a reflexionar, a meditar interiormente uno mismo. Muchas gracias, Daniel, has estado muy bien y bueno, nos vamos a encontrar en Cercedillas dentro, ¿Sí? ¿cuánto falta? ¿2 semanas? Sí, Sí, un par de semanas. sí, un par de semanas. En Madrid, en las jornadas ibéricas, nos vamos a encontrar allí con el tema de fraternidad, que, bueno, ya estoy deseando ir para allá. Pues Muchas venga, gracias. nos A ver si veremos allí. Muchas gracias y que una tengas una buena meditación estancia en para Zaragoza. terminar. Y gracias a todos los que se han unido, a tu hospitalidad de Viveca y a todos los que aquí estamos, que ahora iremos a tomar algo los que queráis. Lo siento, los que estáis en Zoom no os puedo invitar. Muy bien. Venga, voy a acabar la grabación ahora y ya la pondré en circulación, por el chat y os la daré también para Viveca. Saludos a todos.